Imagínate un equipo que sea el más popular de su país, que sueñe con ganar la Copa Libertadores y que en 2025 cumple 100 años. No es que yo sea adivino, pero hay 3 respuestas posibles, porque seguramente entraste a este video pensando en Barcelona, Colo-Colo o Bolívar. Bienvenidos a un nuevo video de La Gloria de América, canal de fútbol sudamericano especializado en la Copa Libertadores, y hoy nos toca hablar de 3 equipos que tienen muchas cosas en común, porque tanto Colo-Colo en Chile, como Barcelona en Ecuador, como Bolívar en Bolivia, son los equipos más populares de su país. Y si bien la historia no es la misma para todos en cuanto a la Copa Libertadores, porque el Cacique la ganó en el 91, Barcelona perdió 2 finales y Bolívar todavía sueña con su primera final, podemos decir que las 3 hinchadas están claramente ilusionadas con levantar la Copa Libertadores en los próximos años. Y tienen motivos para ilusionarse y ya les voy a contar los específicos de cada uno. Antes de comenzar te voy a pedir que si te gusta el contenido de esta cuenta, te suscribas a La Gloria de América. Somos un canal de fútbol sudamericano con muchas camisetas, mucho colorido, muchos viajes a ciudades sudamericanas y aparte de que nos ayuda un montón el like y suscribirse, les ayuda a ustedes para estar siempre informados y con todas las novedades del fútbol sudamericano y especialmente de la Libertadores y la Sudamericana. Y además, seguramente muchos de los que están viendo este video son hinchas del Cacique, de la Academia o del Ídolo. Así que les viene bien mantenerse al tanto de cómo va avanzando esta Copa Libertadores 2025, que muy prontito va a comenzar y que en los próximos días van a poder ver en el canal una predicción de la primera fase que tiene duelos más que interesantes. Vamos a empezar con el repaso equipo por equipo y el primero es el Cacique, porque es campeón de América al igual que Olimpia y Vasco da Gama, que son los 2 equipos que ganaron la Copa Libertadores en el año de su centenario. Vasco lo hizo en 1998, final contra Barcelona, y Olimpia lo hizo en 2002, final contra São Caetano, aunque ahora que lo pienso, también le ganó una final a Barcelona. Así que los 2 que lograron ganar la Copa en su centenario tuvieron en algún momento de su historia como enemigo al Ídolo en una final de Libertadores. Pero no es momento de hablar de Barcelona, sino de Colo-Colo, que tiene para ilusionarse, en primer lugar, que es el único de estos 3 grandes que ha sido campeón de América. Y como les dije, ganó la Copa Libertadores del 91 con una campaña histórica que tiene grandes episodios y entre ellos la semifinal contra Boca, en la que en el partido de vuelta se armó como una batalla campal sobre el final del juego, la final contra Olimpia justamente, que era el campeón vigente y a quien pudo vencer. Y además Colo-Colo se ilusiona con la actualidad, porque recordemos que el Cacique viene de hacer una muy buena Libertadores en 2024. Pasó segundo en un grupo muy complicado, jugó dignamente contra Fluminense, si bien perdió los 2 partidos, que era el campeón vigente. Después en octavos sacó a Junior, que era un rival tal vez de los de menor jerarquía en los octavos de final de Copa Libertadores, y en cuartos tuvo una serie muy ajustada contra River en la que terminó quedando eliminado por 1 gol. Pero tenemos que decir que Colo-Colo mantiene bastante la base del año pasado. Hay que decir que se fue Carlos Palacios, que se va Maxi Falcón, pero se mantiene Vidal, se mantiene Pavés, se mantiene el arquero Brian Cortés. Llegan refuerzos porque llega Claudio Aquino, que fue la gran figura de Vélez, campeón de la Superliga Argentina. Entonces habría que mencionar que Colo-Colo mantiene la base de la Libertadores pasada y se ilusiona con hacer una gran Copa en 2025. Además, a diferencia del año pasado, el Cacique va al segundo bolillero del sorteo. Esto quiere decir que le tocará un equipo difícil, un cabeza de serie seguramente, pero el año pasado fue al último bolillero porque llegó de fase previa, entonces tenía un panorama más complicado para el sorteo. Ahora, si tiene un poco de suerte, cuando giren los bolilleros, quizás le toca un grupo accesible y se puede ilusionar con el pase a octavos de forma más sencilla. Otra cosa para mencionar de Colo-Colo es que el año pasado arrancó en fase previa y eliminó a Godoy Cruz, ganando en Argentina por primera vez en su historia, y después le ganó a Trinidense, que había dado la sorpresa sacando al Nacional de Ecuador. Colo-Colo consiguió clasificar definiendo como local después de muchísimos años en Copa Libertadores, si no me equivoco 2007-2008 había sido la última vez, y había tenido varios episodios puntuales en los que tenía que ganar para clasificar y no lo lograba. También pudo ganar en Colombia por primera vez cuando derrotó a Junior en octavos de final. Entonces fue un año en el que el Cacique se empezó a sacar la mufa y además rindió muy bien en el torneo local con una remontada admirable de la mano de Jorge Almirón y contra su rival clásico que es la U de Chile, a quien fue alcanzando en las últimas fechas para terminar consagrándose el Cacique campeón de la Liga Chilena 2024. Así que me parece que tenemos un serio candidato al título, si bien ahora los brasileños son los más fuertes, y eso está clarísimo que han ganado las últimas 6 Copas Libertadores. Podemos decir que Colo-Colo tiene
la base futbolística y mental de lo que fue 2024, un año exitoso para el Cacique en Copa Internacional, en el que estuvo a la altura contra rivales de todo el continente, y ahora tiene el plus y la motivación de mantener esa base, de hacer algo un poco mejor en el contexto del centenario de Colo-Colo. Entonces, les dejo que para mí, de los tres, Colo-Colo puede ser el que más lejos llegue en esta Copa Libertadores. El segundo equipo que cumple 100 años en 2025 es Barcelona de Guayaquil, un equipo que tiene una historia particular con la Copa Libertadores, porque si bien no la ganó, ha sido 2 veces subcampeón, en el 90 contra Olimpia, en el 98 contra Vasco da Gama, y algo muy importante es que en los últimos años, fuera de Argentina y Brasil, ha sido el equipo más destacado. Este dato seguramente ya lo conocen si son fanáticos de la Gloria de América, porque lo he mencionado varias veces, pero si no, les recuerdo que entre 2017 y 2023, o sea, 7 ediciones de la Copa Libertadores, hubo un solo equipo fuera de Argentina y Brasil que se logre meter en semifinales, y fue el ídolo, y aparte lo hizo en 2 oportunidades. En 2017, cuando llegó después de eliminar a Santos y a Palmeiras, y fue eliminado por Gremio, a quien igual le ganó en Porto Alegre, y después en 2021 sacó a Vélez y a Fluminense, y en las semis perdió con Flamengo, que era un equipazo, que terminó siendo subcampeón. Pero Barcelona ha demostrado, si bien han pasado algunos años, que puede competir de igual a igual con equipos protagonistas de la Copa Libertadores. Entonces, esto es un dato a favor para Barcelona, que igualmente tiene una complicación muy grande y es referida a la Libertadores 2025. No solo tiene que jugar fase previa, que eso ya es complicado, sino que está en la misma llave del todopoderoso Corinthians, que de la mano de Ramón Díaz está teniendo un presente bárbaro. Terminó la liga, creo que fueron 9 triunfos seguidos en el Brasileirao, llegó a semifinales de Sudamericana, tiene a Memphis entre sus fichajes que llegaron para la segunda mitad del año pasado y ahora se mantiene, por supuesto. Parece que va a ser un candidato serio en la Liga de Brasil este año y obviamente es el candidato a meterse en los grupos de Libertadores. Entonces, Barcelona quizás en otro contexto tendría mucha más ilusión de pelear esta Libertadores, por cuestiones de que se arma bien para 2025, llega Felipe Caicedo, entre otros refuerzos, siempre es protagonista en el fútbol ecuatoriano, pero viene de hacer una Libertadores 2024 en la que quizás decepcionó un poco. Recordemos que terminó tercero en su grupo, detrás de Sao Paulo y Talleres, y cuando pasó a la Copa Sudamericana no le fue demasiado bien porque terminó quedando eliminado en los playoffs, cuando Bragantino lo eliminó en la serie de ida y vuelta antes de los octavos de final. De todos modos, quiero decir que si bien la Libertadores sería muy complicada para el ídolo, por varios motivos, no solo porque juega fase previa contra Corinthians, es más, todavía tiene que superar la fase 2 en la que enfrentará al Nacional o a Blooming, pero si pasa a fase 3 y enfrenta a Corinthians y lo supera, irá al último bolillero del sorteo y ahí se le vendría un grupo complicadísimo, sea el que sea. Entonces, para ser honestos y realistas, es difícil pensar que Barcelona pueda hacer una Libertadores de campeón. Pero les digo, pensando una vuelta de tuerca, Barcelona puede quedar afuera en fase 3 si pierde con Corinthians y sería transferido a la Copa Sudamericana. Y allí yo creo que cambian los papeles, porque Barcelona, un equipo que ha sido protagonista en las últimas Libertadores, si bien no le ha tocado pelear Sudamericana en los últimos años, estoy seguro de que puede hacerlo, y más con el incentivo de ganar algo en su centenario. Recordemos que de las últimas 6 ediciones de la Sudamericana, 3 se las llevaron equipos ecuatorianos: Independiente del Valle en 2019 y 2022 y Liga de Quito en 2023. El fútbol ecuatoriano sabe lo que es pelear Sudamericana, sabe lo que es ser protagonista, y Barcelona ha estado a la altura en copas internacionales en los últimos años, por eso yo creo que puede hacer una gran Copa Sudamericana. A ver, me imagino que cualquier barcelonista que está mirando este video me dice: no, yo quiero entrar a grupos de Libertadores ganándole a Corinthians. Yo voy a ser un poco más cauto y creo que realista, y me parece que el Barça puede pasar a Sudamericana, ser protagonista en su grupo, llegar a octavos y seguir adelante durante todo este 2025 para tener buenas chances de llegar a la final en Santa Cruz de la Sierra. Y para el final dejamos a Bolívar, un equipo que todavía nunca ha sido finalista de Libertadores, pero que también tiene sus motivos para ilusionarse. Primero y principal porque el año pasado hablaba con un hincha de la academia, que justamente es quien me ayudó a conseguir esta camiseta, Rodri, le mando un abrazo, y me decía: en los últimos años Bolívar ya no va a la Libertadores para ver qué pasa o para tener roce internacional. El objetivo que se pone es pelearla. Es cierto que para un equipo de Bolivia
es difícil ser protagonista en el contexto sudamericano, pero Bolívar va a eso y en los últimos 2 años estuvo cerca de hacerlo. Y de los 3 equipos que estoy mencionando en este video, Colo-Colo, Barcelona y Bolívar, los de La Paz son los únicos que han sido muy competitivos contra brasileños, que son los grandes candidatos en la Libertadores. ¿Por qué digo esto? Recuerden, 2023 Bolívar le ganó a Palmeiras en la fase de grupos y eliminó a Atlético Paranaense mano a mano. En 2024 Bolívar le ganó a Flamengo en la fase de grupos. Después fue justamente eliminado por el FLA. ¿Qué tenemos que destacar aquí? Que obviamente, y esto ya está sabido, el equipo celeste les ha ganado siempre en La Paz y cuando va a Brasil le cuesta mucho. Pero bueno, todavía está ajustando ese margen, esa receta mágica de ida y vuelta que es una ciencia total, porque no es lo mismo jugar en fase de grupos que jugar eliminación directa, no es lo mismo jugar de local y de visitante en la Libertadores, y mucho menos cuando uno de los escenarios es La Paz, donde muchos equipos cambian su forma de juego. Esto, guste o no, es una realidad y hay que mencionarla porque es parte del juego en la Copa Libertadores. ¿Qué quiero decir entonces? En 2023 Bolívar llegó a los cuartos de final, fue superado con justicia ante Inter, pero hizo una muy buena Copa Libertadores. 2024 le tocó quedar afuera con Flamengo, que también es un equipo muy fuerte de América. Entonces no tiene nada que reprocharse el equipo celeste. Me parece que se viene una Libertadores en la que puede superar la fase de grupos sin problemas, irá al segundo bolillero al igual que Colo-Colo en el sorteo. El año pasado estuvo en una situación similar, y en 2023 también, porque siempre comenzando desde fase de grupos hizo una buena fase de grupos. Se me olvidaba decirlo, pero terminó primero en el grupo de Flamengo el año pasado. Entonces Bolívar es un equipo a tener en cuenta y que, como les decía, no jugó finales de Libertadores, pero ha jugado 2 semifinales, una en 1986 con el viejo formato de la Copa y una hace no tanto, en 2014, con el formato actual, en el que terminó quedando eliminado ante San Lorenzo, pero en el que hizo una muy digna Copa Libertadores. Entonces yo les digo que Bolívar tiene sus argumentos para ilusionarse con la primera Copa Libertadores. Me parece que no ha hecho grandes contrataciones, al menos hasta lo que yo he visto. Quizás alguien en los comentarios me puede ayudar un poco más, pero que, al igual que lo que mencionábamos de Colo-Colo, mantiene la base que le ha ayudado a ser campeón en 2024. Es cierto que en estos casos Bolívar es campeón del fútbol boliviano, pero no es suficiente argumento para decir que con eso le va a alcanzar para pelear la Libertadores. Yo me concentro mucho más en lo que hacen estos equipos en la Copa Libertadores que en su torneo local, porque es una cuestión lógica. Sea quien sea el campeón del fútbol boliviano, le cuesta mucho cuando sale de su país. Sin embargo, Bolívar y en ocasiones The Strongest han demostrado que sí pueden ser competitivos los equipos de Bolivia. Bolívar lo ha logrado mucho más que The Strongest, creo yo. Incluso en 2024, cuando los dos quedaron afuera en octavos de final, Bolívar estuvo mucho más cerca de remontar su serie ante Flamengo que The Strongest contra Peñarol. Y ni hablar que en 2023, como les dije, Bolívar llegó a los cuartos de final. Así que bueno, estas son mis sensaciones para estos 3 equipos que van rumbo a los 100 años, 3 históricos del fútbol sudamericano y de la Copa Libertadores. Para mí son los más populares de su país. Ustedes me dirán si estoy en lo cierto o si no están de acuerdo conmigo. Y bueno, mis sensaciones para Bolívar son estas. La tiene más complicada que Colo-Colo, pero puede hacer una buena Copa Libertadores, sin dudas pasar los grupos. Y después en el mano a mano veremos qué le determinaría el sorteo y cuáles son sus chances reales. Llegamos al final del video y acá me pongo la otra camiseta de un equipo que ganó la Libertadores en su centenario, Olimpia en 2002. ¿Cuál de estos 3 equipos ustedes creen que tiene más chances de ser protagonista en 2025? Si bien, como les dije, Barcelona va a fase previa y los otros 2 a grupos, quizás vean que Barcelona tiene buenas chances de ganar la Sudamericana. O mismo Colo-Colo o Bolívar, si salen terceros de grupo, podrían pasar a la Sudamericana y pelearla. Pero esperando por el centenario de estos 3 clubes, les pregunto: Bolívar, Barcelona, Colo-Colo, ¿cuál de ellos hará una mejor Copa Libertadores en 2025?